Muy bien, ya estamos de vuelta. Entonces ahí tuvieron esta buenísima opción de este ponche de quinoa, fácil, delicioso para poder variar y por supuesto tener alimentados a todos los miembros de nuestra familia. Vamos a dar inicio ya a nuestra secuencia de entrevistas el día de hoy. Hoy viernes ya tenemos a nuestro invitado y amigo de la casa, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro doctor, a nuestro médico geriatra. Estamos ya con el doctor Edgar Rodríguez. Bienvenido, doctor. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Claudita, a todos los amigos del canal y a todos los televidentes. Y para hablar de un tema que realmente a nosotros nos asusta mucho y también a los familiares, porque muchas veces no saben qué hacer, que es la fractura de cadera, ¿no? Exacto, doctor. Como bien lo había anunciado hace un ratito en nuestra pauta, la fractura de cadera es un tema, que escuchas y que sabes que es complicadito. No es nada ligero ni nada fácil de sobrellevar y sobre todo que es bastante frecuente en cuanto a nuestros adultos mayores. Exactamente. Para hablar de fractura de cadera tenemos que hablar del riesgo de caídas que tienen los adultos mayores y el riesgo se va pues incrementando con la edad, ¿no? El porcentaje de caídas en adultos de 60 años viene a ser el 1%, ¿no? El 1.5%. Okay. Pero el porcentaje de caídas de 80 años a más viene a ser el 10%, o sea, de cada 10 uno se cae. Wow. Y felizmente que digamos que la fractura de cadera también es baja, o sea, de todos esos que se caen, el 1% tiene fractura de cadera. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno lo vemos en porcentaje, pero es muy escasa, ¿no? O sea, es muy bajita el porcentaje, sí, pero es que lo que pasa es que los adultos mayores cada vez son más personas, o sea, son más número, más cantidad. Este censo probablemente va a hacer de que la proyección es a que los adultos mayores ya estamos cerca al 15% de adultos mayores de toda la población del Perú y es un gran número. Entonces eso incrementa obviamente la cantidad de caídas y la cantidad de fracturas de cadera. Si nosotros nos damos una vuelta por el Hospital Nacional de Salud, vamos por el área de emergencia, vamos a ver que más de la mitad de los pacientes hospitalizados son por fractura de cadera. Y donde más se cae el adulto mayor no es en la calle, es en su casa, ¿de acuerdo? Y es en el baño, el dormitorio o la cocina. Entonces, para eso nosotros tenemos que establecer cuál es el riesgo de caída que tiene nuestro paciente y eso también tiene que ver mucho con la pérdida de masa muscular y tiene que ver con la presencia de enfermedades, por ejemplo la hipertensión, la diabetes, problemas renales, problemas musculares, también predisponen a que un paciente tenga mayor riesgo de caídas. Entonces estas enfermedades, si es que tiene nuestro adulto mayor este tipo de patologías, pues tienen que estar bien controladas para evitar una caída y una probable fractura. Definitivamente, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, ¿y por qué estas enfermedades pueden tener mayor predisposición? Porque de repente por ahí hay un bajón de energía, un mareo que les pueda dar, que pierdan el equilibrio con mayor facilidad, se da la caída y como bien dice usted, doctor, qué bueno sería de que simplemente no pase de un golpe, un moretón, un susto nada más, pero cuando se da la fractura de cadera, ¿cómo identificamos para empezar? Nuestro adulto mayor se cae, doctor. ¿Cómo podemos saber que ha habido una fractura de cadera? Porque el paciente va a presentar mucho dolor y va a presentar, digamos, una asimetría, o sea, en los miembros inferiores. Generalmente un miembro a veces suele estar más corto que el otro y el dolor, que es importante, y la imposibilidad para moverse. Ya, por eso es que cuando un paciente se cae, tenemos que tener mucho cuidado al momento de levantarlo, ¿de acuerdo? Porque si lo jalamos mal, entonces también eso va a generar de que pueda producir un daño adicional, ¿de acuerdo? Entonces, primero hay que sentarlo, hay que buscarlo, no desesperarse, sentarlo con ayuda, de tal manera que eso nos ayuda a nosotros a que podamos evaluar bien el dolor que tiene, dónde está, y recién con ayuda de alguien más pararlo, ¿de acuerdo? El problema es cuando el adulto mayor está solo y se cae y no tiene con quién pararse, cómo pararse. Entonces de repente va a la familia después de 8 horas que regresa del trabajo y lo encuentra en el suelo. Entonces ese es un problema, ¿no? Paciente adulto mayor que se cae y pasa 2 horas en el suelo, la mortalidad se incrementa en 50% por cualquier causa. O sea, imagínense lo que puede ocasionar una caída sin asistencia, ¿no? Y muchos de los adultos mayores viven solos. Por supuesto, y muchos podemos decir, pero bueno, que coge el celular y que llame, pero ¿cómo se va a mover si está en el suelo? Así o sea, es. Ni modo que empiece a arrastrar. Bueno, algunos tendrán la posibilidad de poderse arrastrar, pero otros no van a tener la fuerza suficiente de poder cargar con todo su cuerpo y acercarse al celular y poder hacer la llamada correspondiente, ¿no? Exactamente. Pienso que podría, bueno, no sé, ¿no? Me adelanto yo a los hechos, el poder ahora que la tecnología está
de punta, el poder contar de repente con cámaras, si vamos a dejar a nuestros adultos mayores por mucho tiempo tener cámaras y ver, ¿no? A ver, llamo, no contesta, el ver, no está apareciendo visiblemente en algún lado, pues me voy inmediatamente a la casa, porque esto que nos dice, doctor, ¿por qué razones es que podría aumentar la mortalidad de que esté más de 2 horas? Porque puede ser por hipotermia, por pérdida de conciencia, puede ser por pérdida de sangre. Muchos se golpean la cabeza y empiezan a sangrar y los encuentran pues con un montón de sangre en el suelo. Entonces se complican las enfermedades de fondo y eso va generando de que el adulto mayor tenga más tipo de complicaciones. Entonces, cuando se presenta una fractura de cadera, el paciente tiene que ser trasladado al hospital y la fractura de cadera se considera una emergencia quirúrgica. O sea, en otros países es una emergencia quirúrgica. Debe ser operado entre las primeras 24 a 48 horas de que se produce la fractura de cadera. Lamentablemente todavía en nuestro país eso no se cumple, ¿de acuerdo? Porque el adulto mayor llega con mucha comorbilidad, llega con muchas enfermedades, se descompensa, muchos de ellos llegan con anemia, con diabetes mal controlada, hipertensos, con problemas cardíacos. Entonces, hacer todo ese proceso de exámenes auxiliares para que el paciente entre con cierta seguridad al acto operatorio demora y fácilmente los adultos mayores en un ambiente hospitalario, ya sea un hospital público, privado o una clínica, tienen más probabilidades de contagiarse de una enfermedad intrahospitalaria. Entonces eso va a demorar la cirugía. Definitivamente, eso es un tema muy complicado, lo digo por casos cercanos que he vivido cuando entran los adultos mayores por este tema, ¿no? De repente una fractura de cadera o algún otro tema, pero lamentablemente dentro es tanta la carga viral que hay dentro de los hospitales y las clínicas, muy independientemente que sea hospital privado o público, igual, y ellos pues al ser adultos mayores tienen las defensas de repente más bajas y luego se contagian de otra cosa y al final terminaron entrando por una cosa y terminan complicados por muchos otros temas. Y la cirugía va a ser 15 días después o 20 días después, donde ya pues hay mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Operado el paciente de la fractura de cadera, porque si yo determino que un paciente se va a operar de fractura de cadera, es para que recupere el estado basal previo a la fractura. O sea, si mi paciente caminaba, con la operación de cadera tiene que volver a caminar, ¿de acuerdo? Entonces esa es una premisa importante en los pacientes. Entonces ahí los colegas de traumatología hacen un excelente trabajo con las cirugías de cadera, pero hay que manejar el posoperatorio y no solamente de la herida, porque la herida va bastante bien, ¿de acuerdo? Le ponen sus diferentes aparatos que tienen, sus diferentes tipos de prótesis para fijar esa fractura y el problema es que muchas veces ellos no se pueden mover 2 meses. Entonces en esos 2 meses ellos pueden hacer una serie de complicaciones. Partiendo por las úlceras por presión o las escaras por falta de movilidad, pueden hacer neumonías también por falta de movilidad, infecciones urinarias por problema de uso del pañal, porque empiezan a usar pañal porque no pueden movilizarse. Y al final de cuentas, cuando ya pase esos 2 meses y el paciente no ha iniciado terapia física, al momento ya de decirle que se pare, pues el paciente ha perdido tanta masa muscular que no vuelve a caminar. Entonces, el manejo posoperatorio, digamos que es tan importante como el momento de la cirugía. De acuerdo, ese paciente posoperado debe empezar a recibir terapia física ya en el miembro no fracturado, sí intenso, para poder fortalecer ese miembro inferior que me va a dar el soporte. Digamos, me fracturé la cadera izquierda, la derecha es lo que yo tengo que rehabilitar. La izquierda tengo que hacer movimientos pasivos para evitar la rigidez articular y el dolor y empezar a suplementar. Veo que mi paciente está comiendo cantidad adecuada de proteínas, no come cantidad adecuada de proteínas. Hay que enseñar al familiar a moverlo, cómo es que lo va a mover en cama si es que tengo la indicación de parte del médico tratante que todavía no se puede parar, solamente se puede sentar. Entonces hay que hacer una serie de procesos que tenemos que conversarlo con la familia y enseñarle para evitar estas complicaciones que les hemos mencionado, escaras, neumonías e infecciones urinarias. Wow, qué larga lista las complicaciones que pueden tener y que podemos pensar, bueno, simplemente hay que cuidar nomás que no se mueva, pero no, hay que al contrario cuidar que haya determinado movimiento. Para esto sería terapia física lo que tendría que ir de la mano, ¿verdad? Eso va terapia física de la mano. Nosotros trabajamos mucho con los rehabilitadores porque es la forma de mantener la funcionalidad a través de la preservación de la masa muscular y tenemos que ir de la mano con las enfermedades de fondo, ¿de acuerdo? Si es un paciente hipertenso, pues controlar la
hipertensión, si es un paciente diabético, controlar la diabetes, ¿de acuerdo? Si es un paciente renal, de igual manera, porque yo en la manera de analogía le digo, los pacientes adultos mayores vienen como cuando vamos al cine, ¿no? Un combo gigante y con refil incluido, ¿no? O sea, vienen hipertensos, diabéticos, renales, cardíacos, claro, y encima la fractura de cadera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que manejar, ¿ya? Nuestros colegas, yo no podría operar a un paciente de fractura de cadera, no estoy capacitado para eso están, claro, los traumatólogos, pero los traumatólogos no pueden manejar enfermedades de fondo, ¿de acuerdo? Porque no es su experiencia, entonces claro, tienen que, siempre lo ideal sería que se acompañen de un geriatra para poder manejar ese tipo de patologías en el postoperatorio y conseguir lo que todos queremos, tanto el traumatólogo como el geriatra y la familia, que el paciente vuelva a caminar. ¿De acuerdo? Si no hacemos eso, por más bien operado que esté el paciente y no le doy el soporte con sus enfermedades de fondo, el paciente no va a deambular. Y eso sucede muy frecuentemente. Yo hago mucha visita domiciliaria y encuentro pacientes que han sido operados hace 4, 5, 6 meses y siguen en cama. Entonces digo, ¿pero por qué no camina? No, es que no, doctor, que nos da miedo, nos da temor, nadie nos dijo cómo levantarlo, cómo hacerlo. ¿Y nunca lo ha visto un geriatra? No, nunca lo ha visto un geriatra, ¿no? Entonces, y ahí vienen las complicaciones, ¿no? Ya le salió la escara, doctor, mire cómo está, le ha dado neumonía 2 veces, lo hemos tenido que llevar al hospital. Entonces, la idea es evitar ese tipo de cosas. Definitivamente, qué complicado, doctor. Sí o sí una fractura de cadera requiere operación. Va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho del estado funcional previo. Ah, ok. ¿De acuerdo? Si es una paciente que caminaba, sí tiene que operarse, ¿de acuerdo? Va a depender del tipo de fractura, si ha sido desplazada o no desplazada, porque no olvidemos que una fractura, si está desplazada, va a provocar mucho dolor, ¿de acuerdo? Hay riesgos, si los huesos están medio astillados, puede haber riesgo de que dañe estructuras vasculares y pueda sangrar el paciente. Si es un paciente que ya no hacía movilidad o hacía vida cama-sillón, pues habría que verlo junto con el traumatólogo para determinar qué tipo de fractura tiene, y a veces las fracturas se rompen, sobre todo la cabecita del fémur se rompe y el hueso como que se mete allá adentro, entonces ya no se mueve. Ya, entonces eso le da cierta estabilidad a la fractura y podríamos considerar no operarlo dependiendo del riesgo que tenga. Entonces, para eso es que la evaluación del geriatra, la evaluación del cardiólogo, la evaluación del neumólogo, para determinar todos en conjunto si es que el paciente puede entrar a cirugía con un riesgo, digamos, controlado, ¿no? Porque toda cirugía implica un riesgo. Las evaluaciones de los especialistas hacen que ese riesgo, digamos, esté más o menos controlado. Exacto. O sea, sí podría presentarse el caso, doctor, bueno, en el caso de que de repente era un paciente de que ya no caminaba, de repente ya estaba en silla de ruedas, ya tiene bastantes años, tiene muchos temas de complicaciones previos y que se tome la decisión de no operar. ¿Y cómo controlaríamos en igual manera? O sea, hay que controlar el dolor, que es algo que es lo que más lo va a incomodar de repente al paciente. Hay que, la familia sí nos va a tener que colaborar mucho con la movilización de ese paciente. Si el paciente tiene recursos, pues de repente contrataremos un cuidador de pago, de acuerdo, que nos va a ayudar a movilizarlo para evitar estas complicaciones que tenga hasta que la fractura suelde. No toda fractura suelda, de acuerdo, y eso va a demorar por lo menos 2 a 3 meses, dependiendo también de la calidad del hueso. Si tenemos un hueso osteoporótico, va a consolidar, pero tiene mayor riesgo de volverse a quebrar, de volverse a fracturar, entonces hay que moverlos con mucho cuidado, ¿no? Entonces, igual, la terapia física nos ayuda mucho, igual, miembro operado, miembro fracturado no operado, se estabiliza o se fortalece el miembro contrario, de acuerdo, se hace terapia respiratoria, ya para que el paciente no haga neumonías, y ahí los terapistas nos ayudan muchísimo a hacer terapia respiratoria, ya se humecta la piel, baños adecuados de esponja, buena alimentación, buena hidratación, para lograr que el paciente por lo menos pueda sentarse, ¿no? en una silla, en un sillón, y pueda mejorar o mantener por lo menos una movilidad básica, y que con eso pueda hacer ciertas actividades en forma independiente, ¿no? Claro que sí, doctor. Entonces, miren, ya saben, si es que nos toca pasar por un momento así o estamos pasando por, lamentablemente, tener a nuestro adulto mayor con una fractura de cadera, no solamente es importante la asistencia por parte del especialista, el traumatólogo en sí, ¿no? Sino tenemos que contar con la asesoría del especialista, en este caso sería un geriatra que nos pueda guiar y abrir un poco más el panorama de todo el resto de cuidados que tenemos que tener, ¿no, doctor? Así es. De acuerdo, ahí en las mencionabas, ahí se ve una prótesis total, ¿no? Cuando los traumatólogos ponen una prótesis total, o sea, que es la cadera y el fémur, ¿de acuerdo? Ese paciente se puede parar al día siguiente de la cirugía, porque son prótesis cementadas.
Entonces, esas prótesis cementadas, el paciente tiene que pararse rápidamente y volver a caminar. A diferencia de otro tipo de dispositivos que son, digamos, unas placas y unos tornillos que hacen que el paciente, pues, la fractura está, solamente le hemos estabilizado y tenemos que lograr que esa fractura consolide. ¿Ya? Entonces, eso sí va a demorar un poco más de tiempo. Pero si yo pongo una prótesis total, el paciente tiene que caminar a la brevedad posible. Y mucha gente no lo hace por temor, ¿no? Pero si se ha fracturado, ¿cómo lo voy a mover? Es que tiene las condiciones para moverlo. Y a veces los colegas traumatólogos lo hacen. Le dicen, pero el familiar por temor no lo hace, ¿no? Pero ¿cómo lo muevo, no? O sea, no les enseñamos cómo mover, cómo hacer que el paciente pueda ser movido, cómo se pueda bañar el paciente. Entonces la familia no lo hace. Obviamente tampoco no lo sabe. Por eso tenemos que enseñarles para que el paciente no se deteriore más de lo que ya estuvo. De todas maneras, doctora, así es que aquí el apoyo de la familia es fundamental, porque también a veces uno solo querer atender al adulto mayor es complicado, porque es como que peso muerto y uno solo no puede. Entonces necesitamos ahí el apoyo de la familia para que entre dos personas, que sería lo ideal, podamos movilizarlo, bañarlo y hacer que su recuperación sea lo más pronta posible. Doctora, agradecerle muchísimo por esa entrevista, ha sido un tema muy interesante. Por favor, le pido que haga la invitación para todo nuestro público que pueda contar con su asesoría, doctor. Muy bien, muchas gracias, Claudita. Nosotros seguimos atendiendo en el Policlínico Clisantén, aquí en la avenida Enmel 137 en Yanaguara, y el teléfono de contacto es el 706286, donde los podemos atender con todo gusto. Excelente, ya saben, entonces cómo poder contar con la asesoría aquí en Nuevo Día Magazine, siempre lo voy a repetir, tenemos los mejores especialistas. Muchísimas gracias, doctor. Hemos estado con nuestro médico geriatra, el doctor Edgar Rodríguez, hablando acerca de las fracturas de cadera. Vamos ahora sí a una pequeña pausa comercial, amigos, y volvemos con más.